Muy buenas tardes. Es una bendición el poder saludarles en esta ocasión en que Dios me permite nuevamente compartir con ustedes su palabra. Por lo tanto, espero que esta palabra sea útil y provechosa para cada uno de nosotros. Siempre Dios envía su palabra con un propósito y Él mismo dice que no vuelve a Él vacía sin antes hacer lo que Él quiere. Por lo tanto, quiero compartir con ustedes el siguiente tema, sin la intención de agotarlo, por supuesto, sí, sino tocar algunos aspectos, algunos puntos que considero importantes. El tema de esta ocasión es Dios garantiza su presencia. Y para iniciar, yendo a la palabra, estamos allí en el libro de los comienzos. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Es la primera mención de Dios dentro de su revelación. Dice así, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Lo dice esta última parte del versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como podemos ver, esta es la primera mención. Sí, y debemos tener mucho cuidado en atender esto de la primera mención. ¿Por qué? Porque de ahí se generan, de ahí se desarrollan, de ahí prosiguen algunas otras manifestaciones y demostraciones de la presencia de Dios de una manera progresiva, más avanzada, sí. Así que podemos ver aquí que esta es la primera evidencia y se registra en la misma palabra cuando encontramos que Dios estuvo presente por medio de su Santo Espíritu cuando dice Dios creó y el Espíritu de Dios se movía, estaba allí Dios demostrando que estaba profundamente interesado en lo que estaba haciendo, en su creación, completamente involucrado en esa labor creativa, ¿sí? Y bueno, su cuidado y protección ahí se ven con toda atención, porque sigue activo él. Por cierto, hasta el día de hoy, él sigue, lo dijo el Señor Jesús en su momento durante su ministerio aquí en esta tierra. Hasta ahora mi Padre obra y yo obro. Así que ahí está, Dios haciendo acto de presencia. Por cierto, ¿cómo podía ser de otra manera si Él es el creador? Si Él es el sustentador. Dice una de tantas definiciones acerca de Dios que pudiera haber. Dice, Dios es el espíritu personal, perfecto en bondad, que impulsado por un amor santo, crea, ordena y sustenta todas las cosas. Bien, ¿qué entendemos o debemos entender por presencia divina? Tratando de explicarnos, encontramos que hay 4 sentidos principales en cuanto a presencia divina se refiere. Y bueno, una de ellas la encontramos en el
Salmo 139, por cierto, en este salmo están incluidos, están mencionados claramente definidos allí 3 atributos divinos en el Salmo 139. Pero uno de ellos es su omnipresencia. Sí, cuando aquí en primer lugar vemos que el primer sentido en cuanto a la presencia de Dios es su presencia general. Sí, su presencia general. Dice Salmo 139, versículo 7. Sí, en cuanto a esta presencia que tiene que ver con la presencia inescapable, es decir, de la cual nadie puede escapar. Dios está en todos lados, en todas partes, al mismo tiempo, sea de noche o de día, no importa, Dios está siempre allí. Y dice el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Cuando el salmista pensó y llegó a esta conclusión, sin duda se vio abrumado, aunque sea en el aspecto positivo, pero debemos decir abrumado en cuanto a decir Dios está en todos lados, Dios está en todas partes. Sí, entonces aquí podemos ver que él reconoció claramente que Dios estaba en todo lugar. Pero encontramos otra mención en cuanto a el sentido de presencia, y es en cuanto a su presencia especial, diríamos, donde Dios está y se mueve entre su pueblo. Sí, quiero ir o que vayamos allí a Éxodo capítulo 25, versículos 21 y 22. Éxodo 25, 21 y 22. Sí, ¿por qué? Porque dentro de la construcción del tabernáculo y los muebles que en este se instalaron, encontramos que estaba el arca del testimonio, o el arca del pacto, o también reconocida como el arca de la alianza. Y bueno, aquí vemos cómo Dios le hace saber a Moisés que desde allí, desde el arca del testimonio, le daría indicaciones, instrucciones, y emanarían leyes o principios, preceptos, ordenanzas de parte de Dios para él y para el pueblo de Israel. Dice así, leyendo todavía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pondrás, le dice Dios a Moisés, y pondrás el propiciatorio encima, era la tapa, ¿sí? La lámina que cubría el arca, ¿sí? Dice, pondrás encima el propiciatorio, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé, notemos, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bien, entonces allí lo que encontramos es esa presencia garantizada de parte de Dios, estando, permaneciendo, moviéndose dentro y en medio de su pueblo. Por cierto, cuando por mucho tiempo sucedió esto, a partir del capítulo 32 de Éxodo, encontramos que las cosas pudieron haber sido diferentes, pero toda vez que acampaba el pueblo de Israel en su peregrinar, llegó el momento que acampaban, siempre el tabernáculo, obviamente el arca del testimonio, quedaba en el centro del campamento. Es decir, la presencia de Dios siempre en medio de su pueblo. Sí, todo esto es importante admitirlo, verlo, reconocerlo, sí, con la ayuda de Dios. Sí.
El otro sentido de presencia que podemos ver es la presencia real de Dios en el cielo. Sí, y por cierto, toda vez o todas las veces nos lleva esto a pensar y a concluir, ¿dónde está Dios? Lo primero que pensamos y declaramos y confesamos es, Dios está en el cielo. ¿Dónde más? Bueno, es su centro de operaciones, por decirlo de alguna manera. Sí. Y desde allí, ¿verdad? La presencia real de Dios en el cielo, podemos ver que el profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 1, la primera parte, la parte A del versículo, ¿sí? Encontramos que dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Sí, lo primero que leemos allí es eso precisamente, que dice, el cielo es mi trono. Sí, cuántas cosas. Ya hay un tema que hemos abordado acá hace algunos días apenas, y ese tema ha sido y es el cielo. Y ahí hacemos mención de algunas cosas a ese lugar especial. Sí, bueno, pero todavía encontramos dentro de los sentidos o significados de presencia, ¿sí? Explicando todavía esto, encontramos la presencia eternal de Dios. Alguien diría, bueno, que Dios no es eterno. Obvio que es eterno, entonces, ¿por qué hacer mención de manera especial, verdad? Que está como dentro de esta clasificación o dentro de esta categoría, la presencia eternal de Dios. ¿Por qué? Porque a partir de la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿sí? Dios allí estará. Sí, Dios permanecerá allí. Sí, será su habitar, por así decirlo. Sí, Apocalipsis 21:3. Tenemos allí la lectura de 21:3 de Apocalipsis, la cual dice así, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Notemos la relación, la comunión, la intimidad, la cercanía, la familiaridad con que esto así se lee. Sí, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, para no separarse jamás ya de ellos o de nosotros, estando ya con el Señor. Sí, en esas condiciones, en ese ambiente nuevo, por cierto, más que renovado, nuevo, nuevos cielos, nueva tierra. Sí. Pero todavía ampliando un poquito el significado de presencia. Sí. Aquí encontramos algún otro aspecto, alguna otra forma de entenderlo. Sí. Hablar de la presencia de alguien, de una persona, es como estar delante de esa persona precisamente. Delante, enfrente, sí, cercano, viéndole, contemplándole, sí. Decir tal o cual persona está presente es porque la estamos viendo, sí, está a ojos vistos, y esto es indudable. ¿Quién podría decirnos lo contrario o hacernos titubear o dudar acerca de que tal o cual persona está allí mismo con nosotros o delante de nosotros si la estamos viendo, si sentimos su cercanía? ¿Sí? Es ver el rostro de esa persona, su semblante, sus reacciones, sus gestos, etcétera. Sí.
Dentro de esto podemos nosotros ampliar esta explicación. ¿Por qué? Porque al decir que estamos permanentemente delante de Dios, por alguna razón o por todas las razones posibles y entendibles, Dios lo señaló o lo señala allí en Éxodo 20, en el primer mandamiento, cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, esa es la declaración solemne. No tendrás dioses ajenos o extraños delante de mí. Tendría alguien que pensarlo, pues no mucho tendría que pensarlo cuando está adorando o está haciendo reverencia o está inclinándose ante cualquier otra deidad que no sea Dios, en este caso la divinidad de Dios. Sí, del Dios creador, del Dios eterno. Sí, la conciencia, cuando se crea conciencia acerca de eso, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Estoy inclinándome, estoy adorando, estoy haciendo reverencia a un Dios ajeno, a un Dios extraño. Y Dios está delante. Dios está presente. Dios me está viendo. Sí, ese tipo de conclusiones son a las que debieran llegar todos, sin excepción, sí, y todos conscientes de que estamos delante de la presencia del Señor. Sí, decía entonces también, es ver o contemplar su rostro, apreciar su semblante o su aspecto, y es el hecho que esa persona está allí, como ya lo señalo, denotando una posición fija, formalmente permanente, sí, y en cualquier lugar, en cualquier sitio donde nosotros pudiéramos estar. Sí, en el caso de Dios, Él es omnipresente. Bien, el tema pues allí lo estamos tratando de explicar. Sí, Dios garantiza su presencia y hay casos, un buen número de casos, de ejemplos, de testimonios en las Sagradas Escrituras que, por cierto, atestiguan precisamente sobre este asunto. Sí, para Abraham, por ejemplo, hablando acerca del patriarca Abraham, después de que él salió de la tierra de Ur de los Caldeos, y salió de la tierra de Ur de los Caldeos y llegó a la tierra de Canaán. Recién llegó por allí en el capítulo 12 del libro del Génesis, versículo 7, ¿sí? Y encontramos que dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar para Jehová, quien le había aparecido. Dice así la palabra de Dios. Sí, como un reconocimiento, como un gesto de devoción, sí, y de concientización de que Dios estaba ahí, edificó Abraham un altar. Por cierto, regresó más tarde, sí, a ese mismo lugar, a ese mismo altar, para ofrecer sacrificio delante de Dios o para Dios. Sí. ¿Y de quién más podríamos mencionar? Estuvo con Eliezer. Recordemos, no hay mucha mención acerca del criado o del siervo de Abraham, su criado antiguo, el de confianza, ¿sí? De Abraham. Y estuvo con Eliezer, el siervo de Abraham, en su delicada misión y encomienda especial de ir a buscar esposa para Isaac. Sí, allí en Génesis 24, versículos 26 al 27, sí, Génesis 24, versículos 26 y 27, encontramos que dice, dentro de algunas otras cosas que expresó este varón de fe, ¿sí?
solicitando, pidiendo la ayuda, la asistencia, el respaldo, la guianza de parte de Dios. ¿Sí? Dice así: el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí a amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová. Notemos, ¿para qué es útil? ¿Para qué es provechosa? No digo precisamente para qué sirve. La presencia de Dios, sí. ¿Cómo podemos verla en acción? ¿Cómo nos ayuda? Aquí, en este caso en particular, el caso de Eliezer, dice, notemos aquí, subrayemos este término, esta palabra, esta expresión que dice, y guiándome, dice, guiándome. La presencia de Dios es una guía infalible, es una guía confiable, sí, en las acciones, en los actos nuestros, ¿verdad? Que requieren, especialmente aquellos que requieren una especial atención, ¿verdad? Por su valor, por su importancia, por su trascendencia. Guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Bien, es lo que vemos allí en el caso de Eliezer. Y bueno, ¿a quién más? Mencionamos a Jacob. Sí, me parece entender, como que visualizo allí en las Sagradas Escrituras, que antes de esta experiencia de Jacob con Dios o con la presencia de Dios, él no había tenido precisamente este tipo de experiencias. Conocía por ser hijo de quien era, ¿verdad? De Isaac, de Rebeca, y bueno, conocedor porque oía hablar de Dios todo el tiempo, todos los días diría, pero no había desarrollado esa fe personal que se necesita hasta el día de hoy, en todos los casos, sin excepción, de todos los chicos, de todos los jóvenes, de todos los hombres y mujeres que como en calidad de hijos nacen en un hogar cristiano, ¿verdad? Y se habitúan, se acostumbran, ¿sí?, a escuchar hablar acerca de Dios, y que las oraciones, y que las lecturas, y que los cánticos, y que todo eso que les es común, pero sin desarrollar ellos mismos una fe personal. Sí, decía, me da la impresión, a mí me da la impresión que Jacob no había tenido una experiencia como aquí la tuvo acerca de la presencia divina para con él. En este caso, dice aquí Génesis 28, 15 y 16. Génesis 28, 15 y 16 dice: he aquí, yo estoy contigo, le dice Dios, y te guardaré. Notemos todas esas acciones paternales de Dios. Sí. Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré. Notemos la garantía. Por eso de ahí el tema. Dios garantiza su presencia. Dios asegura que estará con nosotros siempre, en todo momento. Sí, eso es lo que Dios quiere y es lo que Dios se propone. Sí, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, es decir, de principio a fin. Sí, si la pregunta surgiera en algún momento, ¿verdad? Mientras tratamos de explicar esto acerca de, bueno, ¿y por cuánto tiempo Dios dice que va a estar conmigo? O por cuánto tiempo Dios me va a guiar, me va a ayudar, me va a sostener, me va a proteger, me va a defender. Todo el tiempo dice aquí, ¿sí?, hasta concluir, hasta el fin de nuestros días. Así es Dios de fiel, ¿sí? Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Por esta declaración de Job,
de Jacob, perdón, es que yo entiendo que él no había experimentado antes algo igual, sí, con respecto a la presencia de Dios para con él, sí. La había visto manifestarse para con sus padres, con su mamá, en fin, o algunos otros familiares, pero no precisamente para con él. Aquí él crece, sí, él desarrolla una fe muy valiosa que durante todo el resto de su vida le iba a ser muy útil en cuanto a aceptar esta verdad. Sí. ¿Y qué decir? A todo el pueblo de Israel, Dios lo guió. Sí, Dios lo guió. Génesis 23:20. Tenemos aquí que dice Génesis 3:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Entendiendo que pudiera referirse al ángel de Jehová, una de las varias teofanías o de las manifestaciones de la presencia divina de manera anticipada, diría, acerca del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Sí, entonces dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar, le dice, en el lugar que yo he preparado. Sí, otra vez, la presencia de Dios, el pueblo de Israel la tenía garantizada de principio a fin, desde la salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y tomar posesión de ella, y todavía estar Dios con ellos allí permanentemente. Ya sabemos la historia, el relato bíblico nos dice acerca de qué es lo que ocurrió una y otra vez, ¿verdad? El pueblo falló, el pueblo quebrantó la ley, el pueblo se rebeló contra Dios, y debido a eso fue que Dios en algún momento expresó, porque sí lo expresó, que se alejaría de ellos. Bien. Todavía en Éxodo 33, versículos 14 y 15, Dios le garantizó su presencia a Moisés. Sí. Encontramos esto cuando Dios le dijo, primero Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa es una de las cosas también muy notables, muy importantes. Si esta tierra, este tiempo, este estilo de vida que llevamos a veces, ¿verdad? Que nos hace a veces estar tensos, impacientes, afanosos, desesperados en algún momento, sí, por ver que las cosas no se logran, no se realizan bien, no se materializa algún anhelo, algún ideal, algún sueño, algún plan, y nos impacientamos. Y esto redunda, ¿verdad?, en una condición física en cuanto a no tener descanso precisamente. Bueno, la presencia garantizadora de Dios nos ofrece descanso, como Dios le dijo a Moisés. Pero Moisés todavía, a pesar de lo que Dios le estaba diciendo, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, le dijo. Sí, esto era importante y por supuesto la petición, el ruego, la súplica de parte de Moisés para con Dios ayudaría, beneficiaría al todo el pueblo de Israel, por cierto, sí, no solo a él, no solo a Moisés, sino esto ayudaría y sería para bien para todo el pueblo de Israel. Bien, ¿quiénes más experimentaron la presencia de Dios? Muchos otros casos, pero de paso cito el caso de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 19 al 22. Allí creo que todos hemos leído, hemos visto este caso asombroso, uno de los milagros sobresalientes, ¿verdad?, de este libro, dentro de la experiencia
tenida o vivida por Daniel, el profeta de Dios, ¿sí? Que Dios estuvo con él allí en el foso de los leones. Sí, Dios tapó las fauces, las bocas de los leones para que no le hicieran daño a Daniel. Y tal como ocurrió, el rey, por cierto, estaba desesperado, no durmió esa noche, pensando, preocupado por Daniel, después de que hizo todo intento posible por evitar que Daniel fuera echado en el foso de los leones, sí, pero muy temprano fue a verle, a hablarle a distancia, y simplemente cuando escuchó su voz y sus primeras palabras, ¿verdad? Dijo: el Dios al cual tú sirves constantemente, sí, te ha librado, te ha podido librar de la boca de los leones. Sí, por cierto. Entonces, es necesario, hasta aquí hay una necesidad que es importante para todos nosotros, es crear conciencia con respecto a la presencia de Dios. Sí, miren, dos casos de grandes profetas, grandes siervos de Dios en el pasado, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Elías se consideraba siempre como estando en la presencia de Dios. ¿Sí? Allí en el Primero de Reyes 17:1 dice: el Dios delante de quien yo estoy, en cuya presencia yo estoy, dijo este profeta Elías. Y lo mismo pasaba con Eliseo. Más tarde, él exclamó, Segundo de Reyes 3:14, dijo prácticamente las mismas palabras. No es que se las haya copiado, o simplemente por imitar a su padre en la fe, ¿sí? Por así decirlo. Sino que él mismo tenía esta firme y determinada convicción. Sí, yo estoy en la presencia de Dios, dijo Eliseo también. Sí. Aquí entonces, como podemos advertir, si indagamos, si podemos indagar un poquito dentro de los sentimientos, dentro del corazón de Dios, sí, dentro de este asunto que tiene que ver con su presencia garantizadora, Dios desea, es un hecho, que Dios desea estar siempre a nuestro lado, pero Él quisiera saber, aunque Él lo sabe, Dios quisiera saber si nosotros también deseamos lo mismo. Sí, si nosotros también queremos estar con Él todo el tiempo. Eso es. Más tarde, y esto lo señala el autor de los Hebreos en los primeros versículos del capítulo 1 del libro que ya menciono, Hebreos 1, por allí del 1 al 3, donde dice Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en este postrero tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de su Hijo. Eso es lo que dice. Sí. Entonces, aquí podemos ver cómo ya viniendo el Señor Jesús, no es que hayan cambiado las cosas. ¿Mejorado? Podríamos decir. No precisamente, hablando en cuanto a presencia divina se refiere. No, pero ahí, ¿qué dijo el Señor en Mateo 28:20? He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí. ¿Y qué decir, verdad, con respecto al cumplimiento de esa declaración cuando navegando los discípulos en una noche agitada, con un mar agitado, unas olas amenazadoras, con hundir aquella pequeña embarcación cruzando el mar de Galilea, temieron por su vida, ¿sí? Y Dios, el Señor Jesús, les apareció aquella noche, ¿verdad? Caminando sobre las aguas,
acercándose para con ellos. Esa fue una ocasión. La otra es cuando él dormía allí, ¿verdad? En la misma embarcación él descansaba y lo despertaron inquietos, temerosos de que algo atentara contra sus vidas, ¿verdad? Dañando la embarcación y hundiéndose todos ellos. Por supuesto, allí estaba el Señor, sí, garantizando, ¿verdad?, que Él estaba cuidando, Él estaba al tanto. Sí, cuando aquella noche también en que Nicodemo, un doctor de la ley, un personaje importante dentro de la dinastía de los doctores o maestros de la ley, sí, en ese tiempo, allí estaba, llegó con múltiples preguntas, con muchas dudas, sí, con incertidumbre en su alma, sí, y Cristo dio respuesta a sus inquietudes. Ahí estuvo con él para escucharle con atención. Sí, no le dijo, mira, estoy muy ocupado, ven otro día, esta no es hora de oficina. Lo digo yo, ¿verdad? Lo menciono de alguna manera o de esta manera, y de inmediato lo atendió, sí, por supuesto, no sin hacerlo consciente de las palabras, de la trascendencia, del alcance que tenían las palabras suyas, las palabras de Jesús, para ilustrarle, para instruirle, ¿sí? Para que Nicodemo entendiera precisamente cuáles son los principios del reino de Dios, los cuales él, Nicodemo, desconocía, por cierto. Sí, bien, pero ¿qué decir de ese encuentro más que casual? Sí, propiciado por el mismo Señor Jesús con la mujer samaritana, un mediodía, con el calor intenso, ¿verdad?, que hacía en ese día, en ese mediodía. Sí, él reorientó la vida de esta mujer a tal grado que la transformó, por así decirlo. Cambió no solo su mentalidad, sino hizo una obra muy especial en su alma, donde estaba la mayor y más grande necesidad de esta mujer, y se convirtió en un testigo de inmediato, ¿verdad?, para llamar a sus coterráneos, a sus paisanos, para invitarlos a que ellos mismos fueran y escucharan las palabras de Jesús. Sí, y bueno, y a nosotros, ¿qué nos dice el Señor cuando Él quiere con su presencia cultivar nuestra amistad? Nosotros también debemos anhelar eso, ¿verdad? Sí, Él desarrolló, llevó a cabo una amistad íntima, sí, entrañable, diría, entonces, de ese amor ágape, con una familia, un hogar. Me refiero al hogar de Lázaro, María y Marta. Sí, él cuántas veces estuvo ahí, ¿verdad?, para platicar, para conversar, para exteriorizarles sus palabras y conocer de manera muy personal la vida de ellos, sus pensamientos, sus inquietudes. Sí, eso es, ahí está la presencia divina, ahí está la presencia de Dios. Y a nosotros el Señor nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Y una de las cosas que, entre otras, que se señalan allí, dice que yo estaré contigo o con ellos. Ya contigo voy a estar en la angustia, dice. Sí. En conclusión, podemos advertir y podemos mencionar que cuando nos haga falta, ¿cuántas veces nos habrá hecho falta hasta aquí la presencia de Dios? Sí, pero Dios quiere estar con nosotros. Sí, hay algo con lo cual quiero concluir, y es la súplica, la oración que hizo el salmista en su momento. Estoy en el Salmo 119, versículo 58. Él dijo, mire cómo pidió el salmista esto. ¿Cómo pidió acerca de la presencia de Dios?
Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Si eso es. Entonces, ¿cuántas veces pudiera hacernos falta? Sí, que debemos reconocerlo. Deberíamos reconocerlo siempre. Ay, no siento la presencia de Dios. Me hace falta la presencia de Dios. Deberíamos admitirlo de manera honesta, ser sinceros con nosotros mismos, ¿sí? Y nos da la impresión de que Dios está con nosotros. Él quiere estarlo así, pero necesitamos requerir, pedir, suplicar que el Señor no se aparte de nosotros y que su palabra, que ya menciono, palabras del Señor Jesús, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, si se cumpla siempre y cuando nosotros así lo creamos. Sí. Así que Él vendrá cerca de nosotros y nos motivará y nos dirá de manera confiada, no temas, yo estoy contigo. Con la ayuda del Señor, y que Dios bendiga esta palabra en nuestra vida y corazón, con la ayuda del Señor, que esta palabra sea útil, sea edificante, sea de provecho para todos nosotros. Es mi deseo y es mi oración. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas y gracias por vernos y escucharnos una vez más. Que Dios nos guarde. Amén y amén.